Shalom, buenas tardes desde España a todas las personas que nos escuchan mediante las redes, mediante el grupo Congregación Internacional, mi Redentor es Yeshua, mediante el canal de YouTube que tenemos en Defensa de la Verdad Hebrea, o mediante las redes de Facebook, por donde se comparten los estudios que aquí se dan en esta comunidad. En esta ocasión estamos en la sexta parte del estudio sobre la historia de Mefiboshet. Prácticamente tenemos un hermoso estudio que trata sobre la historia de las generaciones de Israel y prácticamente de cómo se pasa del Lodebar al Palacio Real. Nuestro estudio pues siempre comparten ciertas realidades espirituales que hay detrás, que se encuentran detrás de la mera historia. Hemos pasado uno por uno los versos de 1 hasta el 5 y ahora vamos a continuar con dos versos más. Vamos a tener en cuenta el verso 6 y el verso 7 en esta ocasión. Y como de costumbre vamos a tratar de desmenuzar los versos para poder sacar el mejor provecho de las cosas que se encriptan detrás de las palabras. ¿Cuál era el texto? 2 Samuel capítulo 9 verso 6. Es el verso donde hemos quedado. Y vino Mefiboshet, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboshet. Y él respondió, he aquí tu siervo. Bueno, como la descendencia de Adán se dividió en dos segmentos, la mayoría de las enseñanzas de las Escrituras nos revelan las dos posibles actitudes que las personas pueden mostrar en función del grupo en cual se identifican. Los dos grupos son Caín y Set, porque son los dos primeros, los hijos, bueno, el primero y el tercer hijo de Adán, Caín y Set. Y de ellos nos llega una visión espiritual sobre la inclinación de cada uno en hacer el bien o el mal, obedecer o desobedecer. Así vimos en nuestro estudio que el Elohim viviente inició un buen pensamiento a favor de sus criaturas y sobre todo lo puso en acción. Obviamente que sus hijos son o deberían ser sus siervos, según el propósito de la comparación que expresa el término siervo. Pero sus hijos se clasifican en dos, los hijos del Elohim viviente, ¿no? Hijos que obedecen las indicaciones de su padre, porque lo respetan y lo aman de verdad, mientras hay otros hijos que no hacen caso a nada y aunque algunos dicen que sí, al final no hacen nada de lo que declaran. Como declara en el Tanaj, este pueblo me aman, me alaban, pero solamente de labios. En realidad, cada uno sigue su propio camino. En nuestra historia observamos que esos siervos de David hicieron caso al mandamiento de su rey y fueron a buscar a Mefiboshet. Eso lo vimos en la parte 5, en el verso 5. Pero hemos dicho que en la realidad espiritual hay más siervos que no cumplen el mandato del gran rey que siervos que se dedican con esmero en cumplir con sus deberes. Por igual a los siervos buenos y malos, hay Mefiboshet que eligen seguir a los enviados del rey y también hay de los que quieren que el rey venga de manera directa y personal a ellos para que él los guíe de forma individual y esto por los caminos de Lodebar. Porque obviamente el rey de Israel tiene una senda, lo marca desde el principio, espera que sus siervos traigan a Mefiboshet al palacio real, pero hay algunos que dicen, no, yo quiero ir independiente del rebaño, yo quiero ser guiado, a mí me guía el Ruaj, yo voy por individual, por el propio camino, eso es andar por Lodebar, un camino ajeno a lo que Adonai predispuso desde antemano para que sus hijos anden en sus buenas sendas. Ojo, a no olvidar que Boshet es vergüenza y Lodebar se refiere a un lugar sin bendiciones. ¿Vale? Es aquí por donde muchas personas tratan de trazar su propio camino y por aquí quieren que Adonai les acompañe, porque no les gusta quedarse en una congregación, en un lugar donde se estudia, se centra, se dedica, donde el Ruaj de Elohim pues les guía y los trae, pues no les parece bien, eso quieren seguir una oveja descarriada y que Adonai siempre anden con ellos por los caminos por donde ellos andan. Pero por bendición estamos aprendiendo más bien a identificar el buen espíritu de las personas que tienen la inclinación de Set. Estamos aprendiendo a reconocer a las personas que a pesar de que aceptan y reconocen su estado de Boshet, es decir, que están en una situación en vergüenza, acceden a seguir a los enviados del gran rey porque a veces es mejor abandonarse en sus manos sin importar
que no sabes con qué fin son llamados. Para que entiendan en su profundidad la realidad espiritual, hay que observar el contexto de la historia física. Y por eso hemos presentado en la parte 1. La parte 1 hemos creado la historia que se dio en el contexto de la vida de Mefiboshet. Ya conocen el contexto histórico que llevó a este hijo de la alianza a vivir lejos de un palacio real en una tierra árida. Ahora, por favor, espero si pueden centrar la mente cuando están estudiando, cuando están escuchando esta serie de estudios. Siempre hay que tener en cuenta esos dos aspectos, porque si no, costará comprender de lo que estoy hablando, ¿vale? Tenemos la historia física por una parte, y sabemos que esta historia física es una plataforma que nos trata de enseñar una realidad espiritual. Entonces, en este estudio vamos a ir tratando de compaginar los dos, pero no es posible siempre presentar los dos. Así que voy a hacer referencia a uno y espero que ustedes puedan mirar. Es decir, voy a hablar de la realidad espiritual, ¿vale? Donde en este caso es el hijo del Israel, soy yo, son ustedes, son muchos otros Mefiboshet que están pendientes de volver a entrar en la alianza porque les corresponde volver a ser restaurados por ser hijos del pueblo de Israel, hijos de nuestros padres con quien el Elohim viviente estableció una alianza, ¿vale? Esta es una realidad espiritual. Pero cuando me refiero a ella, siempre tiene que tener en cuenta la realidad física que se muestra en esta parábola. Y siempre que hago una referencia a la realidad física, hablando del Mefiboshet literal de nuestra historia, o de David, o de su siervo, de Siba, o de Saúl, o de Jonatán, siempre tienen que tener en cuenta la aplicación al paralelo espiritual para que así puedan dar, porque si no costará mucho poder seguir y sacar todo el provecho de lo que revela este estudio, ¿vale? Esta tierra árida, y con eso me refiero, claro, al lugar literal donde estaba Mefiboshet y al lugar espiritual, donde se encuentra una persona muerta en sus pecados, lisiado de sus dos pies, porque no tiene ni herencia ni futuro, ni el pasado es un desastre, el presente es terrible, ¿vale? Así que siempre las alegorías, las metáforas tienen que verlo tanto literal como entenderlo a nivel espiritual, para que así saquen provecho lo máximo, ¿vale? Esta tierra árida fue dada al linaje de Adán como consecuencia a sus malos actos, ¿vale? Espinas que te dé y con la tierra y con el trabajo de tu frente ganes tu comida, ¿vale? Así vivía Mefiboshet, cargado con el resultado de los malos actos de sus antepasados. Andaba escondido porque no sabía si acaso lo buscaría el rey para matarlo por ser linaje de un rey adversario. A veces el Elohim del Tanaj es presentado envuelto en justicia, condenación, terrorífico por estar siempre pendiente a castigar a los rebeldes y no sin razón. Así fue visto David, un hombre de sangre que a pesar de que mostró tolerancia en varias situaciones, no dejó sin dar la muerte a ciertos malhechores aún después de su propia muerte. ¿Vale? Recuerden que encargó a su hijo Salomón matar, no dejar con vida a ciertas personas, incluso a su comandante de ejército. Un cierto contexto, bueno, debido a la condición en cual se encontraba como hijo de un hombre cuyo padre fue un rebelde, Mefiboshet estaba envuelto en una posible realidad donde en cualquier momento el rey de Israel podría librarse de él. Y con razón, ¿vale? Con razón él pensaba así y tenía sus razones David para destruirlo, para buscar destruirlo, según era la práctica de aquel momento. Pero bueno, en un cierto contexto el mismo David se dispuso a ser castigado por Elohim, que ser dejado que sus servidores, que sus adversarios, sus enemigos, lo castiguen. ¿Recuerdan el momento cuando David mandó que se haga el censo en Israel? ¿Vale? Pero sabía que aunque Adonai no pasa por alto la transgresión, aún así sigue siendo lleno de gesed, es decir, lleno de bondad. Su juicio o su castigo sería mejor que caer en las manos de sus enemigos. Puede que este mismo pensamiento tuvo el pobre Mefiboshet al decidir seguir a los enviados de David. Así bien es mejor ser castigado por el Elohim viviente que él te deje abandonado en las manos de Hasatán. Puede que Mefiboshet pensó
que no le quedaba ninguna cosa buena por esperar de la vida, y si total David decidiera acabar con su vida, le haría un favor, ya que solo le quitaría de la desgracia que tendría que afrontar al seguir viviendo en la condición en cual se encontraba. Así que estamos viendo que Mefiboset decidió dar el paso en seguir a los enviados del rey y a ver qué le preparaba el porvenir. Porque obviamente, hay una cosita, nosotros leemos esta historia ya sabiendo lo que sucede. Nosotros leemos esta historia, pero no nos situamos en la piel de Mefiboset. Porque si nos situáramos en la piel de Mefiboset, como les pondría el ejemplo en el estudio que hicimos en el grupo, si les pregunto sobre el verso 6, no me tienen que hablar sobre lo que sucede en el verso 8, 9, hasta el 13, ¿no? Porque eso es la diferencia, ustedes ya saben lo que va a suceder. Entonces ya con una predisposición mental trata de presentar lo que quiere decir el verso 6, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de Mefiboset, él no sabría por qué estaban a su puerta los enviados de David, ni con qué propósito le llamaba a David que se presente a su palacio, ¿vale? Por eso, hay que entender el sentimiento de Mefiboset a partir del instante, y este instante es condicionado de un pasado y de un contexto cultural en cual vivía, ¿vale? Esto es dar paso por paso, andar una milla, andar 12 millas en la compañía de un personaje sobre el cual estamos investigando. Ir a ver algo que desconoces, qué desenlace puede tener, es todo un acto de valor. Hay quienes ni siquiera se mueven para ver qué cosa les puede esperar detrás de una acción. Y ustedes pueden probar eso porque nosotros aquí tenemos la puerta abierta y lanzamos invitaciones para esta congregación. Muchos lo ven, pero muchos dicen amén, qué bien cuando ven la invitación en Facebook, pero no accede a entrar, no accede al número, entonces no saben lo que se pierde. El que no va siguiendo a los enviados de Adonai, que Adonai envió a por ellos, no verá la cara del rey y no sabrá si acaso perderá una gran bendición. Ojo a esta enseñanza que está en Joel capítulo 2, verso 13 al 14, ¿vale? Le dejo aquí la cita para que ustedes puedan leerla cuando tendrán tiempo. Como hemos visto, la buena acción de Adonai en la acción de David y la buena acción de los siervos de Adonai en los siervos de David, ahora vamos a ver la buena acción del necesitado que sea, ¿vale? Entienda que nos referimos a Mefiboset prácticamente, pero con él a toda oveja perdida de la casa de Israel y a fin de cuentas a toda la descendencia de Adán, específicamente al linaje de Set, que está de cierta manera busca reconectarse e invocar a Adonai para volver a ser lo que Adán estaba al principio. Todos quieren, todos quienes se encuentran en una necesidad, independientemente de su nivel espiritual en cual estén, tendrán enviada una ayuda idónea que podrá brindarle el apoyo necesario si es que están prestos a observar a los que pueden traer las buenas nuevas. Vamos a destacar tres acciones que corresponden a una persona que se encuentra en una evidente necesidad. Bueno, esas tres acciones están presentadas aquí en este verso que estamos investigando. En primer lugar, en primer punto, ¿qué es lo que hizo Mefiboset cuando fue llamado por el rey? ¿Vale? Esa es la primera acción. ¿Qué es lo que él hizo cuando fue llamado? Pues dice nuestro texto, vino. ¿Vale? Mefiboset vino con ello. Fue llamado, él vino, se dispuso a venir. Es decir, acudió al llamado acompañando a los siervos de David ante su presencia. Es importante fijarse con esta actitud, se presenta una, con qué actitud se presenta una persona que es llamada. Es importante ver con qué actitud se presenta, ¿vale? Tanto en atender a los siervos como al amo de los siervos. Cabe la posibilidad de presenciar actitudes sorprendentes que no traen buenos resultados, así que debemos tener en cuenta lo siguiente. Y aquí está la segunda acción. ¿Con qué actitud vino Mefiboset? Para reclamar lo que era suyo. Por aquí recuerdo en un día una persona de Venezuela me escribió, me tienes que dar sedaca porque eso pone en la Torá, en la ley. Y yo, ¿sí? ¿Quién eres tú? Es decir, con esta prepotencia se presenta alguno alegando lo que nuestra ley dice para reclamar un dinero. Bueno, por eso es importante
observar con qué actitud viene una persona o un Mefiboshet para reclamar lo que es suyo, o se presentó en humildad debido a su condición, predispuesto a lo que el rey quiera con él. Pues nuestro texto dice, sobre Mefiboshet se postró delante de su rostro e hizo reverencia. ¿Vale? La manera como una persona habla revela de por sí su carácter, aún esté oculto tras una buena apariencia. Así que la tercera acción, que viene igual a través de una pregunta, ¿cómo se dirigió Mefiboshet? Es decir, hay que prestar atención a las personas, qué hacen cuando, si vienen o no, y si vienen, con qué actitud vienen, y cuando vienen, cómo empieza a hablar, cómo se expresa. ¿Cómo se dirigió Mefiboshet? Es la pregunta que vamos a observar aquí y lo vamos a tener como una tercera acción para así identificar a las personas en necesidad. ¿Vino con prepotencia o con reverencia? Bueno, ya saben bien lo que dice el texto porque lo hemos leído al principio, volveré a leerlo. Y vino Mefiboshet, ¿vale? 1, hijo de Jonatán, hijo de Shaul a David, se postró 2 sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboshet, y él respondió, ¿qué? Aquí está la tercera acción, he aquí tu siervo. Entonces, él no vino con prepotencia, sino con reverencia. Porque hay personas, ya conocieron aquí en la comunidad, varios que entraron a servir con esta actitud y como entraron, así salieron. Mefiboshet estaba seguramente lleno de complejos. No podría ir a ningún lugar por sí solo. Dependía completamente de alguien más que le ayudara a transportarse. No tenía esperanza en que su vida mejorara. Más bien vivía esperando el día para toparse con la muerte. Creía que había nacido para lo peor y con esta actitud se mostró ante el rey. El primer paso para que una persona se levante de su miser estado es reconocer su condición y aceptar el estado en cual se encuentra. Declara la palabra inspirada, la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Sería bueno aprender esta cita que se encuentra en Proverbios capítulo 18, verso 12, y por igual las semejantes que son Proverbios 12, verso 9, capítulo 16, verso 18, capítulo 29, verso 23. Bueno, hay muchas citas semejantes. Toda esa quedará grabada en la guía de estudio que lo van a tener al final de completar todo el capítulo. Repite el autor de esta historia y dice Mefiboshet, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Si ya sabemos quién es Mefiboshet, porque lo vimos en los versos anteriores, ¿por qué se vuelve a repetir de quién era hijo? ¿Vale? Desde el principio se comentó eso. Eso se preguntó, ¿quedó alguno de la casa de Saúl interesado siendo David de los hijos de Jonatán? Ya sabemos quién es. Y vino Siba y dijo, sí, hay uno. Mefiboshet está allí y se encuentra en tal situación. Si ya sabemos quién es, ¿por qué se menciona Mefiboshet, hijo de Jonatán, hijo de Saúl? Claro, son detalles que para muchos pasan así desapercibidos, de que es costumbre, no pasa nada, pero nosotros pasamos de la costumbre, entramos a ver el propósito porque no, lo que está en las escrituras no es casualidad. La repetición de una palabra o de un cierto asunto tiene como propósito atraer la acción, la atención hacia algo que está detrás de la escena. Recuerden que este llamado es específicamente dirigido hacia una descendencia con quien se ha establecido una alianza. El resto del remanente de Jacob, quien viven hoy día, son el Mefiboshet. Nuestros padres fueron llamados a tener una cercanía bastante íntima en la juventud de nuestro pueblo con el Elohim viviente. Por esa cercanía, que se asemeja con el amor entre un novio y la novia, el Elohim viviente ha establecido una alianza con nuestros padres, de modo como se ilustra que se estableció entre David y Jonatán. Como hijos de nuestros padres, a pesar de que podemos gozar de un privilegio inmerecido y ser honrado debido a esta alianza en cual entraron nuestros antepasados, no debemos olvidar que tenemos la naturaleza de Adán caída. Aunque podemos beneficiar de las condiciones que provee la alianza,
al ser también hijos de Saúl, ¿vale? Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ¿vale? Es decir, al tener naturaleza predispuesta al pecado, según heredamos de Adán, no somos privados de nuestro desgraciado pasado, de modo como Mefiboset no fue librado de las desgracias que vinieron sobre su vida, aun siendo beneficiario de las condiciones del pacto. Conocer el pasado es un dolor, porque el conocimiento trae consigo condena, pero igual auxilio y por ende bendición. Saúl es una imagen que describe al Adán tras su desobediencia, y es esa actitud la herencia en cual nos engendró Adán, ¿vale? Y en esta actitud, obviamente, pues llegó a ser vivir en esa circunstancia de esas condiciones que trajo la bendición, bueno, la desgracia que trajo la desobediencia de Saúl, pues aquí estaba también Mefiboset. Nunca deben olvidar que aunque son o llegarán a ser hijos de la alianza, no hay razón para que se vanagloríen con eso. Estar en la alianza no os libera de quiénes somos y de quién sois. Muchos ocultan su naturaleza, su mal carácter, su rebeldía hacia las leyes de la Torá con la pretensión de que son hijos de Abraham. Específicamente pueden ver a los Yehudim que reclaman, que alegan nosotros, como dice en las escrituras, hijos de Abraham somos, aunque Yeshua les declaró, tenía como padre al diablo, porque no actúan de forma como actuaba Abraham. ¿Vale? Por eso, entre lo que se alega y lo que se vive, en la realidad que hay, pues aquí hay que mirar detrás de las apariencias e investigar las personas en su espíritu para ver si son de verdad lo que reclama o son o tiene a otro espíritu dentro de ellos mismos. Pero no se engañen, ser hijos de Jacob no significa que son Israel, hasta que no obtienen la bendición que obtuvo Jacob para llegar a ser Israel. Jacob es aquel que sujeta el talón del primogénito de Israel, del primogénito, ¿no? E Israel es aquel que trae que tras perseverar en obtener la bendición, obtiene el derecho que corresponde al hijo primogénito, y por ende es un vencedor que salió dispuesto a vencer. El mero título, bueno, en ese sentido, tienen un buen estudio que se llama El derecho a la redención, ¿vale? El derecho del gentil y el derecho del hebreo nacido en casa. Igual el derecho del primogénito. Son dos estudios que van de mano y les conviene tenerlo bien claro para que así puedan entender cómo llega uno a ser un hebreo israelita y cómo se obtiene esta bendición. Porque no todo lo que le alegan, porque bien dijo Yeshua, nuestro Redentor, de estas piedras puedo levantar. Hijos de Abraham somos, dijeron los judíos en sus días. Y Yeshua decía, a los hijos de Abraham yo puedo levantarles de estas piedras. Es decir, una piedra fría son mejores que la actitud de ciertas personas que no refleja el carácter de Abraham que llegó a ser Abraham. El mero título o la mera alianza no es un objeto, no es un objeto que puede servir como amuleto de la protección. Pero el que lucha como Jacob llegará a ser un Israel. Y el que se esmera en convertir las leyes de la Torá en su forma natural de vivir, podrá cambiar su naturaleza y pasar de ser de un hijo del hombre en ser un hijo del Elohim viviente. No sé qué les dice a ustedes este verso 6. Bueno, vi algunas opiniones en el grupo que tenemos en WhatsApp aquí y algunos valientes comentaron sobre el verso 6 y el 7. Este verso sobre el cual estamos estudiando, pero esto es lo que a mí se me enseñó a través de las palabras que hay en esta cita, o al menos es lo que yo veo. Por eso quise ver vuestra opinión para que ustedes ahora puedan escuchar la mía. Si podremos vivir siempre en las esferas celestiales para observar cuán maravilloso es poder comprender la manera como obra el Elohim viviente, gustaría quedarnos siempre en las esferas espirituales. David experimentó este nivel de comprensión y dijo que no quería salir más de la presencia del Elohim viviente. En Salmo 73, verso 22 al 28, él manifestó, era como una bestia delante de ti, porque es así la gente que ignorante en cuanto
cómo es Elohim, quién es el Redentor de Israel, toda una confusión. La mayoría del mundo mesío judaico está en ese estado. Y cuando David logró entrar a conocer a Elohim, dijo, no quiero salir más, estoy conforme aquí. En ese sentido, cabe fijarse en un dato más. Un otro detalle que es más bueno observar, que es muy bueno observarlo, es la manera como David se dirigió hacia el hijo de su amigo. Ojo, recuerden que debido a una estrecha amistad, David y Jonatán establecieron una alianza inquebrantable. Dice nuestro texto, y así termina, y dijo David, Mefiboshet. Vuelvo a leer la cita mejor, pero un segundo volveré para arriba al programa para ver la cita. Y vino Mefiboshet, hijo de Jonatán, y Jonatán, hijo de Shaul, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboshet, ¿qué le parece? ¿Por qué creen que en lugar de decirle lo que sea, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lograste llegar? ¿Cómo estuviste tanto tiempo? Me alegro de verte. ¿Dónde estuviste escondido? En lugar de esto solo le dijo Mefiboshet. Pronunciar un nombre o llamar un nombre para un hebreo, esto es poder. Un hombre llamado puede dejar al descubierto la esencia de una persona. Todo lo que uno es, lo que siente una persona, incluso el nombre, deja a la vista la condición en cual uno se halla. Con llamar el nombre del hijo de Jonatán, David dejó evidente que sabe sobre él todo cuanto necesita saber. Con conocer el nombre del hijo de su amigo, cualquier otra cosa, cualquier otra palabra que Siba podría decir eran irrelevantes. Llamar el nombre de una persona también es virtud. Al llamar a una persona por su nombre es igual a darle honor, respeto, valor, eleva el respeto de uno mismo, equilibra los sentimientos de la persona que es llamada por su nombre, etc. ¿Vale? Sí que era cierto que era lamentable y triste lo que pensaba Mefiboshet de sí mismo. ¿Y por qué David? Y porque David, al conocer las circunstancias que se dieron en su época, alcanzó a comprender lo que había dentro del corazón del hijo de su amigo y por esto, antes de decirle cualquier otra cosa, empezó diciéndole que no debe por qué preocuparse. Lo primero que le dijo David a Mefiboshet después de llamar su nombre, ¿qué es lo que fue? Pues en 2 Samuel capítulo 9 verso 7, no tengas temor. ¿Vale? El hecho que David dio con su existencia causó gran temor en el corazón de Mefiboshet, por causa de que era pariente de Saúl, quien había tratado muchas veces de matar a David. Era costumbre en aquellos días que el rey de una nueva dinastía masacrara a cualquiera que haya estado conectado con la dinastía anterior. David nunca fue a favor del principio de la venganza para buscar su autopreservación, sino que en este caso preguntó qué podría hacer por la familia de su enemigo. El miedo de Mefiboshet hacia David no estaba fundado en hechos, sino solo en suposiciones que eran razonables en cierta medida. Si no pueden imaginarse el susto de Mefiboshet en pensar que el rey lo iría a juzgar y matar, puede que lo comprenden debido al hecho que cuando llegó ante la presencia del rey y se postró delante de él, David percibió su miedo. Al ver el pánico de Mefiboshet, le dijo, no tengas temor. ¿Por qué tenía temor Mefiboshet? Hay que recordar que su tío Ishboshet había reinado como rival del rey David. Por eso es importante que siempre, antes de ver el futuro en la historia que lee, que se disponga en la circunstancia del personaje. Y así, viendo la realidad a través de sus ojos, pueda comprender sus sentimientos, porque pueden verlo ubicado en el contexto en cual se encontraba. ¿Vale? Ishboshet hemos compartido en parte 1, en la parte introductoria a este estudio, era hijo de Shaul, ¿verdad? Había reinado como rival de David y por lo tanto podría haber quienes creían que Mefiboshet tenía derecho a la gobernación a pesar de su condición que no podría velarse por sí mismo. Además, David era conocido
por su fama como un hombre de sangre, un guerrero feroz en las batallas. Aunque Mefibosheth no tenía razones de parte de David para temerle, probablemente el principal miedo era dentro de su propia mente debido a una imagen equivocada que quizás se le había creado sobre David. La tendencia es creer que el Elohim está molesto con nosotros. ¿Vale? Vamos por la parte espiritual. El maligno obra en la mente de las personas que viven emocionalmente en Lodebar, lisiados en el alma y en la mente, determinándoles verse o que no son merecedoras de alguna bondad y sin que entrevean la posibilidad de algún otro futuro diferente al que ya conocen. El temor se apodera del espíritu de tal persona que no es fácil librar a uno de este lazo del miedo. Así que a pesar de cómo se puede imaginar cada lisiado físico y espiritual, el Elohim de Israel, como un lisiado físico y espiritual puede ver al Elohim de Israel, es difícil creer que puedan tener una buena visión sobre él. Porque todas las personas que se encuentran cierta necesidad física o espiritual, por lo general suele preguntarse si Elohim me llama, me ama, ¿por qué me deja sufrir? No, por ejemplo. Entonces, este sentimiento condiciona la fe de uno y la confianza de uno, y el mal aprovecha esta circunstancia para determinar a la persona, abarcar dentro de su mente, de su corazón, un pensamiento negativo. Por lo general, la razón de la conciencia hace a uno no aceptar o decir, negar este sentimiento. Pero cuando una persona se pregunta, ¿por qué tengo que sufrir si es así? Si él es el Roy, el Rafa, el sanador, uno de sus títulos. Hemos visto aquí en la comunidad hace tiempo, el Rafa es uno de los títulos del Elohim viviente. ¿Por qué me deja aquí padecer? Bueno, entonces es difícil que una persona que se encuentra en un estado lisiado físico y espiritual pueda imaginar algo, tenga una buena visión sobre el Elohim de Israel. Con esta visión, imagínase la mente que podría tener Mefibosheth sobre David. ¿Cómo podría pensar? Porque a fin de cuentas, toda esta circunstancia en cual él se encontraba fue por el hecho que su padre falleció y en su lugar vino David. ¿Vale? Antes de seguir con esta idea sobre el miedo y la intervención de la esperanza, vamos a leer todo el verso como es debido, es decir, el verso 7. ¿Vale? Así que vamos a continuar con el verso 7. Por fin, ¿no? Estamos ya a la mitad del estudio. Este estudio tiene 13 versos, estamos al verso 7. Y dijo David, no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Shaul, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Cuando David habló de temor, el término hebreo que usó en su raíz se refiere al susto, al espanto, al miedo, al tener delante algo temible o igual terrible. El sentido de este temor es debido a lo que se tiene delante, en este caso algo imponente, alguien soberano, una autoridad, un superior, como hemos visto en el estudio sobre Elión, sobre el término Elión, alguien que puede hacer lo que sea con la vida de unas personas hasta dejarla vivir o destruirla. En este sentido, el temor o el miedo es infundido por la reverencia hacia aquel ante quien se arrodilla. El uso de este término vino debido a la preocupación que David sintió que había o que mostraba Mefibosheth. Con las palabras de paz de David, la esperanza volvió a Mefibosheth. Entendió que no fue sacado de aquella tierra de miseria y sequedales para ser aún más castigado, sino para ser llevado a vivir en el palacio real en Jerusalén, que llegó a ser la capital del reino de un Israel unificado. No solo viviría allí, sino que se sentaría a la mesa del rey. Estar en la presencia del rey, comer junto a él, era un favor que generalmente se concedía no a los lisiados indefensos, sino a hombres que se distinguían por hechos de valor. Pero aún hubo una sorpresa más para el pobre que apenas salió de Lodebar. Y cuando David dijo que todo cuanto le pertenecía por herencia y linaje le será devuelto, eso fue el colmo de todo, porque con esto se le iba quitando la vergüenza. Boshet, vergüenza, ¿vale? Ishbaal
Meribal era el nombre original. Bueno, en la parte 1, en el verso 1, hemos presentado sobre las raíces del significado de este nombre. El que vive en la vergüenza, Mefiboshet. De esta manera David cumplió con el pacto que había hecho con Jonatán, según hemos visto en 1 Samuel capítulo 20, verso 14 al 15 y el verso 42, ¿vale? Espero que todos ya están actualizados, ¿no? Con el pacto para preservar su linaje, ¿vale? David cumplió con estas palabras aquí. Los siguientes versos pues desarrollan más, tratando de dar más fundamento y de aquí para sacar más provecho espiritual. Y es más que eso, ya que con la benevolencia manifestada hacia el hijo de Jehonatán, David incluso pasó y cumplió también la promesa que juró a Saúl. No sé si saben que David hizo una promesa también a Saúl, un juramento de que no extinguiría del todo su familia. ¿Recuerdan esta promesa que está registrada en 1 Samuel capítulo 24, verso 20 al 22? En primera Crónicas, capítulo 9, del verso 35 al 44, observamos que la línea genealógica del primer rey de Israel no se cortó, porque David cumplió con su promesa que le hizo a Saúl, antes de Jonatán, o después, antes creo que le hizo la promesa a Saúl. Una promesa, y aquí en Crónicas se muestra que la línea genealógica del primer rey de Israel no se cortó, y eso debido a la misericordia que David mostró para con Mefiboshet. Cuando Siba le dio el informe sobre la existencia de un hijo de su amigo y le mencionó dónde se hallaba y en qué condición se encontraba, David comprendía muy bien lo que sentía Mefiboshet y no por casualidad le dirigió ciertas palabras en un orden bien definido, como aparece en este verso 7. ¿Por qué pudo comprender David a Mefiboshet? Bueno, en primer lugar porque él mismo había sido, como vimos en la parte 1, la parte introductoria a este estudio, él mismo había sido el hijo menos valorado, no el menor, ¿vale? El menos valorado, es decir, no el último hijo de su padre, de tal modo que ni siquiera lo invitaron cuando el profeta Samuel llegó a buscar entre los hijos de Isaí, su padre, un rey para Israel. Los que escucharon ya la parte 1, pues ya saben a qué me refiero, porque ya creamos el contexto para que así podamos seguir con nuestra historia. Y en segundo lugar, fue ungido por el Elohim viviente como rey, ¿vale? David. Pero se le negó el trono en varias ocasiones, tuvo que huir incluso. Y en el tercer lugar, se pudo comprender a Mefiboshet en su condición, porque se le prometió la mano de Merab como esposa, la cual le había ganado aprecio por enfrentarse a Goliat, pero se le dio a otro hombre, según hemos visto también en 1 Samuel 18, verso 19. Todos esos ejemplos los vimos en la parte 1. Entonces, podría entender el sentimiento de cómo es ser engañado, que se le quite ciertos derechos, ciertos privilegios, que no sea valorado. Todo eso sentimientos David ya le había experimentado y por eso estaba capacitado para comprender el sentimiento de Mefiboshet. Se dice que si no andas en las botas de uno, no estás capacitado a comprender los sentimientos o las razones que un Mefiboshet puede manifestar. Pero David fue adiestrado por las circunstancias de su propia vida y esto fue la razón de su capacidad de comprensión. Saber algo a nivel de teoría y conocer algo a nivel de propia experiencia no es lo mismo. Cabe recordar que David en este contexto es un símbolo para el Redentor de Israel. Y lo más relevante no es lo que hizo a favor de Mefiboshet, aunque es importante, sino la motivación y el sentimiento que implicó en todo cuanto hizo. La acción de David hacia Mefiboshet tenía dos fuentes. Una era el peso de la promesa de la alianza y la segunda era la comprensión hacia la condición de Mefiboshet debido al hecho que el mismo David tuvo que pasar por ciertas circunstancias semejantes. Por lo tanto, no solo que tenía conocimiento sobre la situación, sino que la había vivido en su propia piel. Las palabras "no tengas temor" fueran percibidas por Mefiboshet no de parte de un soberano, sino de parte de alguien que se mostró como un cercano, capaz de comprender el sentimiento de su corazón. Saúl
Shaul me refiero a Pablo, ¿vale? Para que así le separamos del primer rey de Israel. Shaul comprendió que el soberano de Israel se había hecho pariente cercano, tan cercano que incluso anduvo varias millas, entiendan la alegoría, junto a nosotros, y esta experiencia lo calificó ser un sumo sacerdote que puede entender nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, verso 15, pues menciona este hecho. Los pasos que Adonai dio con David en ayudarle a ser capacitado a que en cierto día pueda tener delante a un lisiado y por encima comprenderle es una revelación profética sobre la manera en cual el Mashiach iba a aprender a conocer el sufrimiento, según se menciona en Isaías 53, verso 3, e igual en Hebreos capítulo 5, verso 8, el sufrimiento del ser humano, ¿vale? Y esto no a nivel de pura teoría, porque sabemos que el Elohim viviente todo lo sabe, sino porque él experimentó ese sentimiento al andar como uno de nosotros hasta en las profundidades del valle de la sombra de la muerte, como David también lo expresó en Salmo 23, verso 4. Se humilló hasta la muerte, declaró Shaul también en uno de sus textos. Hay que valorar el hecho que a pesar de que Lodebar está lejos de la residencia de David, él hizo el esfuerzo de ir a buscar a Mefiboshet, aunque ese estaba lejos, ¿vale? Compartimos la distancia de Jerusalén a aquel lugar en la parte 1. La relevancia es que no importa qué tan lejos estés o te sientes que estás del que tiene la potestad de redimir y restaurar tu vida. Nadie debe pensar adentro de sí que con esto que he hecho o con esto que me ha pasado, el Elohim de Israel, el Elohim viviente, el Creador, no se acordará más de mí. Este pensamiento negativo solo proviene de un espíritu que no desea que seamos redimidos y restaurados. Lo que vemos que declara el cielo a través de esta historia que estamos estudiando en nuestra escritura es todo lo contrario a los malos pensamientos que el mal inspira sobre el Redentor viviente. Del mismo modo, como se ilustró que David pensaba en sí y en coherencia con su pensamiento actuó, asimismo el Redentor de Israel se acuerda de ti y es por eso que el Rey de Israel te está llamando o te llamó. Como ven, él manda a buscar a Mefiboshet. ¿A quién? A esta oveja perdida de la casa de Israel, es decir, a todo descendiente también se puede extender a ellos, todo descendiente de Adán que tiene en su ser el sentimiento o la necesidad de ser salvo, allá donde esté en medio del lugar árido que sea, aun siendo esté muy lejos del Elohim de Israel. El Redentor de Israel declaró que todo aquel que viene a él no será dejado fuera. Creo que reconocen la cita a Juan capítulo 6, verso 34. Y igual en Juan capítulo 12, verso 23, dijo a todos, una vez que haré el sacrificio, la ofrenda será puesta sobre el madero, una vez completada esta deber, a todos atraeré a mí mismo. ¿Vale? Por eso, todo el que cree, cuando están en este todo, pues el ser que sea en este mundo, primeramente el hebreo, como dijo Shaul, por derecho, que le corresponde, y en segundo lugar todo el gentil, todo el que cree en él, será salvo o podrá gozar de la redención. En el Salmo 10, verso 14, se dice que a ti se acoge el desválido, tú eres su amparo. La respuesta es sencilla, porque siendo Adonai justo en su actitud, es también misericordia, y por todo sabe cómo siente el desválido en su aflicción, porque lo entiende por una experiencia por cual él mismo pasó, no porque lo conoce por tener conocimiento, sino porque no es lo mismo saber una cosa que sentir con una persona. Toda la restauración inicia con un llamado, y esto de forma individual, como en este caso vimos que David llamó el nombre del hijo de su amigo, Mefiboshet. Le llamó por su nombre como muestra de reconocimiento y consideración de la identidad, del interés, cercanía y amistad y todo lo demás vino para asegurar
de que no es solo un compromiso movido por un sentimiento pasajero, y estas promesas tomaron peso cuando David elevó a este pobre cojo a nivel de hijo, de modo como vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Los pasos hacia la redención. Con un título semejante tiene un buen estudio que lo recomiendo en este contexto, un PDF que se llama La reconciliación entre Adonai y su pueblo, pasos a seguir. Pues vamos a observar los pasos descritos en este contexto. Ahí este verso 7 pues revela 6 pasos. En primer lugar, al llamar el nombre de una persona es mostrarle que se le brinda una atención personal, ya que la redención es individual. No se llama, fulano, tú quien sea, ven para acá, sino que le llama por su nombre. A ver qué nombre, José, el hermano José, ¿no? O la hermana Ana Milena. No, no es igual llamar a una persona por su nombre que decir, no sé quién es usted, bueno, aquí te veo que tiene gafas, tiene pelo blanco. Si yo sé que es Noemí Muñoz, pues entonces es diferente y la persona se siente diferente cuando lo identificas porque le da valor, sabe su nombre. Es así el primer paso cuando se revela, cuando el Elohim de Israel se dirige de una forma personal. Sal de en medio de ello, pueblo mío, pero no es un mensaje, aunque es un mensaje a nivel del todo el pueblo, todo el cuerpo descendiente de la casa de Jacob, individualmente a cada uno toca la puerta de su corazón. Mira, yo estoy a la puerta y toco. ¿Vale? Israel no tiene una puerta. Las personas, la suma de la persona, forma la nación de Israel. Entonces, ¿a qué puerta toca? Pues de cada persona. Por eso, el nombre de una persona es vital y no por nada David llamó primeramente su nombre. En segundo lugar, el segundo paso que se presenta aquí, ¿qué es lo que hace Adonai después de llamar? Pues quita el miedo. Es lo que hizo David. No tengas temor. Son las primeras palabras que le dije después de llamar su nombre. Al saber que el cielo se interesa por ti, eso trae consigo el shalom y la seguridad que inspiran las buenas palabras de la redención, que eliminan el miedo por el pasado y la preocupación eh, por venir. Entonces todo esto viene en un paquete cuando dice no tengas temor, pues la shalom que el Elohim de Israel trae, como hemos visto en el estudio sobre la bendición arónica, allí ya va la punta del estudio hacia la última palabra que es shalom, la séptima el último texto, ¿no? Entonces aquí pues la paz que trae el Elohim de Israel en la vida de una persona quita la preocupación por el pasado, porque el pasado, ¿qué dijo Shaul? Cuando llegó la Torah, el conocimiento de la ley, sabiendo que soy un hebreo israelita, soy hijo de mis padres, hay un castigo pendiente y con razón lo merecemos. Entonces, claro, eso te determina lo que estudiamos en el libro de Osea, contender con vuestra madre, hacer un chequeo interno, ver quién eres, por qué estoy donde estoy. Entonces, trata de uno de ver su identidad y saber. Entonces, al tener este conocimiento, obviamente te trae condena. Pero la shalom que Adonai te trae, te da, te libera, porque te restaura en ese sentido y también te trae paz en cuanto al futuro, en lo que todo está por venir, trae seguridad a lo que la vida nos depara para adelante. En 1 Juan capítulo 4, verso 18, se deja evidente que aquel que sabe que su nombre es conocido delante o ante el Redentor, a su palabra y a sus promesas el miedo se difuma. ¿Vale? Primera Juan capítulo 4, verso 18. El tercer paso es mostrar la misericordia. Y es aquí donde David dijo, porque yo a la verdad haré misericordia, haré contigo misericordia. ¿Vale? Uno puede ser una persona bondadosa en sus intenciones, pero si no convierte este sentimiento en acción, la bondad no cumple con su función y no se convierte en un poder restaurador. Por bendición, David había aprendido bien cómo era el Elohim de Israel y se expresó decidido a actuar como un reflejo de su imagen. Así que puso en efecto su pensamiento, de modo que confesó a Mefiboshet que iba a hacer lo que iba a hacer a favor de él, ¿no? Le confesó a Mefiboshet lo que tenía planeado para hacer a favor de él.
La actitud de David como hijo de Elohim de Israel es la que debemos reflejar para poder así pretender ser quien afirmamos ser. El que afirma ser un hebreo israelita, porque se supone que pasó por las experiencias de Abraham como de Jacob, debe mostrar los hechos que el mismo Redentor mostró para con él. Al actuar como actuó David y de modo como obró Yeshua, mostraremos a los demás que la Ahavá ha convertido nuestro ser, y eso se observa en si mostramos de forma efectiva Gesed para hacer lo posible que el Mefiboshet llegue delante de nuestro Rey y Redentor. Nunca se debe perder de vista que todas las acciones deben estar respaldadas por principios estables, ya que si no, con facilidad pueden confundirse con meros sentimientos que ante la prueba real se muestra como una emoción barata. El siguiente punto sirve como respaldo legal que autoriza el mostrar la misericordia. Así que el punto 4 define a toda buena acción que toda buena acción se debe a la fidelidad hacia los principios de una alianza previamente establecida. Y esta es la razón por cual David le comentó a Mefiboshet que todo lo que está haciendo es por amor o a favor de Jonatán, su padre, debido a una alianza que obviamente estableció antiguamente. David hizo hincapié en el hecho que toda esta buena actitud que mostraba hacia Mefiboshet era debido a un pacto que había hecho con su padre y en este momento, en justicia de lo hecho, en justicia de lo que de lo que hizo con Jonatán, aquí beneficiario era Mefiboshet, ¿vale? David tenía dispuesto a favorecer a Mefiboshet no por algo que éste hubiera hecho, sino por el pacto antes concertado con su padre. Eso es un detalle bastante importante y por eso siempre me gusta citar el Levítico capítulo 26 y muchas otras citas donde repetidas veces en el Tanaj se recalca, no porque mereces, sino por mi nombre que puse sobre ti, cuando estableció una alianza con nuestro pueblo y mandó a Israel que su nombre esté sobre el pueblo de Israel, extendió un talí sobre ellos, lo cubrió, invirtió su nombre, su identidad, al dar su palabra, porque la palabra de una persona como de Elohim tiene que ser igual en hechos y en actitud con lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, es lo que Adonai mencionó, no porque mereces, sino por la palabra que yo di a favor de ti, te traeré, te restauraré, te redimiré y te devolveré en la tierra de tus antepasados. Un capítulo maravilloso, 26, Levítico 26. Por eso es lo que David le explicó aquí a Mefiboshet por amor de Jonatán, como trace aquí en Reina Valera, aunque no está precisamente la palabra Javá, se entiende, bueno, que es una acción a favor de Jonatán debido a un pacto hecho. Entonces Mefiboshet es beneficiario. Él no merecía, no hizo nada. No le buscó a David, no le se presentó de ninguna forma, era totalmente fuera de cualquier otro contacto, cualquier otra conexión, pero por eso nosotros también estábamos como Mefiboshet, sin saber ni tener idea de quién somos, quién estábamos en este lugar, en las iglesias por donde cada uno estábamos como Mefiboshet, discapacitados, cojeando de las dos patas, sin saber quién somos, qué creemos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y es aquí donde nos llegó este llamado y aquí nos dijo, a ver, no por ustedes, porque no merecen nada, no somos dignos de eso, pero por lo que se estableció con nuestro Padre, por el nombre, por el quien es el Elohim viviente, el Elohim de nuestros padres, nos extendió esa bendición a favor de nosotros y claro, ahora depende de cada uno elegir si entra en las condiciones para que se convierta en beneficiarios de lo que supone este pacto. Es bueno recordar que en Deuteronomio 7:9, capítulo 7, verso 9, se enfatiza que el Elohim de Israel es un Elohim fiel al pacto. El quinto punto, el poder de la redención no reside solo en aliviar el alma de uno, porque esto es vital, ¿vale? Aunque esto es vital, ¿vale? El poder de la redención
no reside solo en aliviar el alma de uno, a pesar de que esto es una cosa imprescindible y obviamente necesaria, sino que el poder de la redención por encima le brinda la oportunidad de tener autonomía propia. Una buena palabra puede aliviar el tormento de uno, pero si le brindas la posibilidad de poder autosostenerse, eso es crear seguridad, dar estabilidad a uno en no faltarle más lo necesario para que su alma goza de plena libertad. ¿Vale? En el estudio sobre las leyes de redención vemos más claro qué supone la restauración. Y por eso en el quinto punto David dijo, y te devolveré todas las tierras ¿de quién? De Jonatán. Dice, no, todas las tierras de Shaul, tu padre. Shaul era su abuelo, ¿vale? Tu padre. Recuerden que Mefiboset se presentó con la actitud humilde de un siervo, parecida a la actitud del hijo pródigo que aparece en la parábola que hay en los escritos apostólicos. No quiero que me llames más hijos, trátame como un siervo, ¿vale? Dijo el hijo pródigo. La Torá, y así se presentó, mira, tu siervo, ¿vale? Así se presentó con esta humildad, con esta disposición en Mefiboset. La Torá contiene una ley donde un siervo se dispone en servicio eterno para servir a su amo. ¿Vale? No vamos a hablar sobre ella, pero creo que conoce esta ley, donde un siervo al momento de ser dejado libre, se declara, quiero servir para siempre, estoy contento contigo. Entonces hay una ley que demanda un acto de justicia y así se le jorrada, creo que es la palabra, el lóbulo de la oreja a este siervo para así tener una marca de siervo permanente, ¿vale? Que entró en su servicio permanente. Hemos estudiado que en el momento cuando el Redentor nos compró con el precio de su vida en su sangre derramada, al momento que hemos acudido a Él, Él nos compró en la plaza, en Ágora, como vimos en el término griego que estaba en el estudio, en la plaza de esclavos para ser sus siervos. Pero de esclavos, vimos en el mismo estudio, Él nos elevó a postura de amigos, nos dejó libre. E incluso nos llamó hermanos y aún más, herederos. ¿Qué valor tiene el pasar de ser siervo a ser valorado como un hijo? El siervo no tiene autonomía propia, sino que estará ligado a la voluntad y al bien merced de su amo. Pero un hijo es heredero de las propiedades de su padre y por ende, este hecho le brinda un estatus social y eleva la imagen de sí mismo a un nivel de dignidad propia. Mefiboset supo sobre las tierras de sus padres todo el tiempo, pero temía tomar posesión de ellas. Además, ni podría, pobre. Porque si se hubiese apoderado o hubiese reclamado estas tierras, el hecho le hubiese expuesto ante el rey David. David fue contra toda costumbre al mostrar semejante bondad hacia el heredero de otra dinastía, porque por costumbre se buscaba consumir todo el linaje del rey anterior, para que no haya pretendentes ni conflictos ni posible guerra. Shaul, es decir, Pablo, hablaba en Efesios capítulo 1, verso 18, que el Redentor nos ha dado una herencia eterna. De hecho, la entregó a nuestros padres, pero a causa de su mal actuar han perdido esta tierra. La promesa de nuestro Redentor está aún pendiente de cumplirse. Sabemos que Él nos aseguró que volveremos a entrar en las posesiones que son nuestras, son nuestra herencia por derecho de linaje, pero estamos a la espera de que esta promesa se convierta en un hecho. Recuerden que cuando Adonai separó la tierra, eligió a Israel o al lugar que ocupó Israel como su lugar propio, ¿vale? Entonces, una de las leyes de la Torá declara que la tierra nos fue dada prestada, para decir así, a nuestros padres, encomendada sin poder venderla para siempre. Y por eso también se aplicó la ley del Goel, del Redentor, que tiene que recuperar en el caso que se extravía una propiedad que se pueda traer de vuelta, recobrar, porque es permanente algo que es asignado hasta el Corán.
En Corán se declara que la tierra que pertenece actualmente al Estado sionista, en realidad es la propiedad que el Elohim viviente dio a Abraham para su hijo Isaac, para Israel. Fíjese, eso lo escuché a desde un imán, desde un famoso, parecido a un rabino judío, pues igual es un rabino musulmán, ¿no? Compartió eso en una presentación que dio. Bueno, la promesa del Elohim viviente no solo se refiere a que vamos a recuperar y vamos a entrar en las posesiones que tuvieron nuestros antepasados, sino que va más allá de esto hasta Adán. Ven que David no dijo te restituiré lo que corresponde a tu padre Jehonatán, sino lo que era de Saúl, tu padre. ¿Qué propiedades tenía nuestro padre Adán? Ya hemos comparado a Saúl con Adán, en el sentido de que se convirtió en transgresor, en rebelde. Y sus hijos, como Mefiboset, pues fueron los que cosecharon los malos frutos que sembró su padre. ¿Qué propiedades tenía nuestro padre Adán? Si no lo recuerdan, nuestro padre Adán fue el primer rey quien gobernó sobre todo nuestro planeta, hasta que un otro se apoderó de esta propiedad, de este reino, mediante engaño y astucia, del mismo modo como obró Siba. ¿Vale? No hace nuestro objeto de estudio. Mencioné un poquito antes y obviamente Siba pues obró de esta manera que se apoderó de esas posesiones de Mefiboset. Es la posición inicial que ocupaba Adán, en cual la redención nos restaura, devolviéndonos los privilegios que se les fueron encomendados a nuestro padre Adán. Es hasta aquí donde lleva la redención, y no por nada no se menciona las propiedades que tenía tu padre Shaul, ¿vale? Por eso vamos más allá de Jonatán, de la alianza, vamos a volver en el tiempo hasta Adán, porque es aquí una propiedad que Hasatán se apoderó de ella. Recuerden cuando vino delante de Yeshua y dijo, agáchate delante de mí y te daré el reino, porque a mí me fue dado. ¿Quién le dio este reino a Hasatán? ¿En qué momento? De hecho, él lo robó, mediante una astucia se apoderó de él, engañó al primer rey y se hizo con la tierra. Engañó a Adán a través de su mujer. Ya tenemos un buen estudio donde Adán, ¿qué fue lo primero que obedeció? La voz de su mujer. Y así, a través de este acto, se dio su derecho, su título, su propiedad, y se convirtió a Hasatán y se convirtió en súbdito de este. Y por ende todos somos esclavos del mal. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, se nos recuerda que se nos devolvería, ¿qué? Una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, hay algo que Adán tenía al principio, está reservada para un momento. Hay algo que corresponde a la descendencia de Israel como herencia referente a la tierra, pero hay algo mucho más superior que viene desde Adán, ¿vale? Es aquí donde es la obra final de la redención. Primero, por eso estamos hablando en nuestra comunidad, la línea que estoy enseñando, aunque hay una redención, esa tiene dos fases. Una que tiene, dos divisiones. Una que trata específicamente la redención del hebreo israelita, y otra, como decía Shaul, hay una ley que vino 430 años antes de la ley que vino en Sinaí, ¿vale? Por eso, hay una redención para el ser humano descendiente de Israel y hay una redención global en cual se incorpora la nación y el pueblo de Israel, que es la redención principal, ¿vale? Desde Adán. Y esa es la herencia incorruptible, ese es el estado inicial en cual se encontraba en pureza, la pureza en cual reinaba Adán sobre todo ser viviente en el más alto propósito de la redención. Es esta postura a cual nos quiere devolver nuestro Redentor Yeshua. Recuerden que este privilegio lo tenemos solo debido a una alianza que fue sellada con sangre y por esto podemos anhelar tal restauración. En virtud de esta alianza, que el Redentor puede actuar como actuó David al mostrar misericordia con Mefiboset,
es que a nosotros se nos puede hacer aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Es como declaró Shaul en Colosenses capítulo 1, verso 12. Pero el asunto es más profundo. ¿Vale? ¿Por qué somos aptos? ¿Por qué era Mefibosheth apto? Porque se hizo una alianza con Jonatán. ¿Vale? Por eso él era beneficiario de esta alianza. Él no era en condición de reclamar algo porque ni siquiera sabía, quizás. Así también con nosotros no se hizo una alianza, se hizo con nuestro Padre. Nosotros somos beneficiarios y entramos en las condiciones de alianza en Sinaí, no en la nueva alianza como se interpretan por aquí, nuevo pacto, nueva alianza. No estamos en ninguna, todavía tenemos por delante. ¿Vale? Pero el asunto es más profundo aún, ya que nuestro soberano, al ser nuestro Goel, se dispuso a ser nuestro segundo Adán, en cuanto a la naturaleza, aún siendo Elohim en su espíritu. Mediante esta obra pudo recuperar de las manos del adversario el dominio sobre las propiedades del primer Adán, y como hijos engendrados mediante su espíritu en nuevas criaturas, somos hechos ser partícipes de algo maravilloso, algo que nos lleva a vivir eternamente. Como hijos del segundo Adán, somos coherederos de unos privilegios que por lo general no los comprendemos para que los valoremos a su debido honor. En Romanos capítulo 8, verso 17, hay un texto profundo que dice que si somos hijos de Yeshua, entonces somos, ¿qué? También herederos, herederos de Elohim y coherederos del Mashiach. En el estudio sobre las leyes de la redención puede comprender mejor qué corresponde al Redentor devolver y cómo es que Él puede devolvernos lo que nos prometió. Y bueno, vamos, he dicho que son 6 puntos. El punto 6, el paso 6 que aparece aquí en este orden de restauración, en ese verso 7, el sexto paso revelado en esta historia es un privilegio particular concedido a gente privilegiada que pueden gozar de un formidable honor, como por lo general se conoce sobre los 144,000, que son primicia, privilegiados, ¿no? Hay, hay muchos redimidos, pero hay una primicia. Hay muchos que creyeron en Yeshua, pero hubo 12 más cercanos. De esos 12, bueno, uno fue el traidor, y de estos 12 que estaban, 3 estaban más íntimos, y aún así y Juan, el Yohanan, estaba el más amado, todavía más íntimo. Ese es eh, lo que revela este punto 6. Y tú, donde David dijo, y tú comerás siempre a mi mesa. Seguro que ya piensa en la invitación a comer en la mesa que aparece en Apocalipsis, donde se habla sobre la boda del Cordero, en Apocalipsis 19, versos 6 al 9. Pero era una hermosa promesa en Ezequiel 34, verso 14, donde al comparar a los redimidos con Israel, de Israel, con un rebaño, se dice sobre ellos, apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Imagínese el sentimiento de Mefibosheth cuando se alegró de saber que David no quería matarlo. Tenía una promesa, tener una promesa como esta era casi increíble. Pero por igual imagínese cuántos Mefibosheth aún están experimentando el sentimiento parecido. Así que no se limiten a disfrutar de esta mera historia, sino que conviértanse para actuar como David y sus siervos para traer misericordia a algún otro hijo que lo ven perdido. Adonai, en cumplir con su palabra, no solo mostró un acto de justicia, sino que nos devuelve lo que pertenecía a nuestros padres y por encima nos hace el favor de estar en su presencia porque es eso lo que significa comer a su mesa. A pesar de que nosotros aún esperamos un tiempo futuro, cuando se nos será devuelta nuestra tierra, la tierra de Israel, y esto porque nos devolverá a ella, el hecho que vamos a comer y comeremos siempre en la mesa del Rey viviente, nos transmite también seguridad. Para un inválido aún tener propiedades y dominio, el hecho que existe un potencial enemigo sigue siendo un problema. Estar comiendo a la mesa del rey es estar seguro en un lugar seguro, un lugar custodiado por guardias que pueden defender a todo el que se resguarde en el palacio real. Comer en la mesa del rey es igual a estar bajo la protección del rey a su lado. En este caso, el que sabe que el rey soberano está a su lado puede exclamar como el profeta Eliseo:
y parafrasearé de forma como debe decir el que tiene esta seguridad. No tengo miedo porque más están conmigo que los que están con ellos. Así que os recomiendo hacer de esta cita de Segunda Reyes, capítulo 6, versos 16 al 17, que cite tu fuerza y no olvides que el Rey soberano, redentor de Israel, te dijo, no tengas temor. Aquí vamos a parar con la parte 6, parte 6 o 7, bueno, vamos a seguir con el estudio del 2 Samuel capítulo 9, verso 8 en la futura ocasión, el próximo Shabbat. Espero que el Ruach nos guíe para poder preparar y sacar todo esto provecho que hay encriptado dentro de estos siguientes versos. Pues bajo la bendición del Rey Elohim de Israel, que nos manda que no tengamos temor, y bajo agarrados de las promesas que Él nos dio, espero que todos tengan una semana feliz. Shabu a todos, desde España, para todos, en el nombre de Yeshua, para la honra del Padre de Yeshua también. Bendiciones, Beshem Yeshua. Shalom.